Gracias por preferirnos porque usted necesita estar bien informado. Estamos conmovidos en Noticias Caracol por un hecho que agobia a norte de Santander, donde murió un niño de 5 años en un colegio. Cuando la madre del pequeño fue a recogerlo al jardín a las 6 de la tarde de ayer, el pequeño no regresó a lavarse las manos y después de 12 horas de búsqueda, esta madrugada lo encontraron sin vida. ¿Por qué tanto tiempo buscándolo en un colegio? Pues tratamos de comprender este caso que nos reporta Zulayu Cross desde norte de Santander. El menor de 5 años desapareció la noche anterior en este colegio ubicado en el municipio de Los Patios, en norte de Santander. Aquí fue la última vez que lo vieron con vida. Esas cosas uno no las espera dentro de un colegio. Se ve siempre fuera de los colegios que se llevan los niños, pero dentro del colegio eso está muy raro. Según algunos testigos, el niño se devolvió a lavarse las manos y 12 horas más tarde apareció muerto pocos metros de la entrada principal del colegio. Una madre que apoyó a la familia cuenta cómo fue la búsqueda. Nosotros buscamos en todo el colegio, mi sobrina, mi hija buscaron en ese sector de donde dice que el niño apareció. No había nada, yo con mis hijos busqué en el sector del bosque, con lámpara, nosotros no encontramos al niño. El coronel Javier Francisco, comandante encargado de la Policía Metropolitana, aseguró que el menor de 5 años, identificado como Kevin Marcelo Parra, murió en forma accidental al tocar un tubo que conducía energía. Creemos un porcentaje bastante alto, según lo que manifiestan, de más del 97%, que esa pudo ser la causa de la muerte del menor. Las directivas del plantel educativo, mediante este comunicado de prensa, se pronunciaron argumentando que la investigación de la muerte del menor está en manos de las autoridades. Seguimos registrando las imprudencias que cometen borrachos al volante. Tenemos historias en Ibagué y Bogotá. Empezamos en la capital del Tolima, donde una familia fue arrollada por un motociclista que conducía en aparente estado de embriaguez, según las autoridades. Vamos a hablar del tema con Marjorie Trujillo. ¿Qué fue lo que pasó y qué ocurrió con el infractor? Marjorie, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes, televidentes, buenas tardes. Pues sí, señor, mire, esto ocurrió en el barrio Picaleña, aquí en las afueras de Ibagué, cuando una familia, papá, mamá y 2 niñas, una de 2... En el cuerpo de Juan Camilo Rengifo. Cierto es que este guardián del IMPEC en su moto arrolló al hombre y a su bebé. Esto fue lo que pasó. En el cuerpo de Juan Camilo Rengifo están las huellas del accidente que sufrió al ser atropellado junto a su familia por una moto conducida al parecer por un hombre en estado de embriaguez. Yo llevaba el coche con la niña y de repente una moto venía detrás y me cogió, yo no sentí el golpe ni nada, yo quedé inconsciente. Pero sus heridas, dice, son insignificantes al golpe que sufrió su hija, una bebé de 15 meses que se debate entre la vida y la muerte por el trauma cráneoencefálico severo que sufrió. Pues ayer me dijeron que tenía del 95 al 98% de posibilidades de que muriera. Tocaba era pedirle a Dios para que salvara. El hombre que atropelló a la familia Rengifo fue identificado como Kevin Esteban Reina, un dragoneante del IMPEC que, según las autoridades, al realizarle la prueba de alcoholemia, arrojó estado 3 de embriaguez. Mire, según conocimos, el hombre fue capturado, la policía lo capturó, lo llevó a la fiscalía, pero minutos después fue dejado en libertad porque, según manifestaba el fiscal, no representaba un peligro para la sociedad. La niña permanece hasta ahora en el hospital Federico Lleras en la unidad de cuidados intensivos. Me despido de la capital del Tolima, Marjorie Trujillo, Noticias Caracol. Marjorie, muchas gracias. Y nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, registró el accidente protagonizado por un taxista borracho que arrolló a un motociclista en el centro de Bogotá y arrastró la moto por casi 9 cuadras. El motociclista resultó con lesiones leves. Otro borracho frente al volante. ¿Cuánto licor consumió usted? Que digo por ahí, que le digo yo que media. ¿Media de qué? De aguardiente. Este taxista reconoció su falta. ¿Usted es consciente que tomó? Sí, yo tomé. Sí, la embarré. En su recorrido arrolló a un motociclista que esperaba el cambio de semáforo y luego emprendió la huida, llevándose pegada la moto en su taxi por más de 8 calles. Aquí sobre la 10ª como con primera, aquí arriba, desde allá me la arrastró la moto. O sea, se pegó, la moto estaba pegada ahí todo el tiempo. Sí, señor, desde arriba de la 10ª me la trajo arrastrada. La policía del CAI distrital logró detenerlo mientras escapaba en contravía por la calle Primera con carrera 8ª. Sí, pues yo corrí un poquito atrás del carro y una señora de un taxi me hizo el favor, me recogió y me trajo hasta acá. Y gracias a los agentes que lo pudieron parar. ¿Está borracho el conductor? Sí, señor, totalmente borracho. ¿Qué le dijo usted? No, él no me ha dicho nada. Yo antes le decía pare, y el hombre más rápido.
A pesar del fuerte impacto, el motociclista resultó ileso. A propósito de accidentes de tránsito que involucran a vehículos de servicio público, las autoridades están preocupadas por el aumento del número de muertos y heridos que dejan estos hechos. Vamos en vivo con Jennifer Montoya. ¿Cuáles son las cifras que se manejan en comparación con las del año pasado? Jennifer, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues lo que dicen las cifras de Policía Nacional de Tránsito es que en general ha reducido el número de accidentes de tránsito en los que se ven involucrados vehículos de transporte público en solo 18 casos. Ahora, el número de muertos y de heridos sigue en aumento. Se han registrado 4 víctimas fatales más que el año pasado en el mismo periodo y 42 lesionados más también con respecto al año 2012. Vean qué más dice el informe. ¿Se siente seguro cuando viaja en transporte público? No, no me siento segura porque muchas veces la imprudencia de los mismos conductores de Transmilenio que van a alta velocidad. Uno se sube y corre el riesgo de que en cualquier momento suceda un accidente. Según la Policía de Tránsito, los accidentes en los que se ven involucrados vehículos de transporte público en el país no son pocos. En lo que va corrido del año ya se han registrado 423. No podemos seguir concibiendo que sigamos teniendo volúmenes de accidentalidad tan altos. Lo que más preocupa del tema es que el número de muertos en estos accidentes ha pasado de 169 en 2012 a 173 este año. Los heridos han pasado de 932 a 974. Las razones son varias, pero el Ministerio de Transporte resalta la responsabilidad de los conductores y de las empresas. Que son las prestadoras del servicio, donde también estamos trabajando fuertemente para poder lograr que asuman conciencia de que ellos son los responsables. Pero, ¿hay alguna instrucción especial para los conductores de transporte público? Uno sale y toma el taxi, pero sin cursos de nada. Pues en un tiempo nos dan un sistema de lo que era de prevención vial. Esta semana Noticias Caracol ha registrado accidentes de transporte público en varias regiones del país. Solo en Montería, un reciente choque dejó 5 víctimas mortales. En Bogotá, buses de transporte público, taxistas y el mismo Transmilenio han sido protagonistas de este tipo de hechos. Pues lo que nos dice el Ministerio de Transporte es que sigue trabajando fuertemente en la creación de la agencia que va a regularizar y a ser más estricto con los conductores, pero también con las empresas de transporte público, porque al final son los principales responsables de la seguridad en las vías. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Muchas gracias, Jennifer. Pero ¿cuáles son esas medidas de seguridad esenciales que deben tener en cuenta los usuarios del transporte público? Más temprano me fui a indagar sobre ese tema y la verdad es que muchos se suben al bus y lo deben estar haciendo en este momento, pero no piensan cómo reaccionar si tienen que salir del bus en caso de una emergencia. ¿Cuántas veces ha usado usted el servicio público en Bogotá? Últimamente por ahí 5 veces a la semana. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez cómo reaccionar en caso de una emergencia? No. Antes existía el sistema de ganchos o de presión para expulsar la ventana y salir en caso de emergencia. Ahora está el martillo y la ventana de fragmentación. Y se fija usted en estas recomendaciones: ubicar las salidas de emergencia, no permitir que se le suministre gasolina al vehículo con pasajeros, ni que se hagan arreglos de ningún tipo. Además, ¿sirve o no sirve el martillo? También hablan los expertos. Cada pasajero en un vehículo de servicio público debería viajar sentado, mínimo con un cinturón de seguridad, así como ocurre en los aviones o en cualquier automóvil. ¿Cómo debe ser un vidrio para una salida de emergencia? Pues el vidrio debe ser siempre templado de seguridad, cosa de que el vidrio rompa y se desborone. Estamos en un vehículo de servicio público. En un caso hipotético, usted acaba de sufrir un accidente y está atrapado dentro del carro. Necesita salir de urgencias. Toma el martillo y este vidrio, que es una salida de emergencia, debe romperse fácilmente con esta herramienta. Veamos si realmente funciona. Se ve más fácil de lo que parece, pero en una emergencia los nervios pueden traicionarlo. Adicionalmente, tener extintores adecuados para el vehículo y botiquín de primeros auxilios. Ningún carro en Colombia puede circular sin esto, sin el certificado de la revisión técnico-mecánica. La multa por no tenerlo es de 500.000 pesos más la inmovilización del vehículo. Ahí no solo falla el carro, sino el responsable del bus o la buseta. Y tenerlo puede disminuir las probabilidades de tener que salir por aquí
de emergencia. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Miles de trabajadores y profesionales del área salieron a las calles para protestar por la reforma que cursa en el Congreso de la República. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Tenemos reportes en vivo desde Bogotá, Pereira y Medellín, pero comenzamos con Jenny Navarro para que nos cuente qué es lo último sobre la crisis de la salud. Jenny, buenas tardes. Muy buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. Y han marchado por el derecho a la salud completamente tranquilos, y es una marcha como todas las de la salud, que es una marcha blanca. Están en este momento, después de recorrer varias calles en la ciudad de Bogotá, se han concentrado aquí las diferentes marchas y estiman las asociaciones de médicos y de hospitales y de las clínicas que han marchado alrededor de unos 6.000 a 7.000 los trabajadores de la salud. Se han hecho ir desde la Plaza Bolívar frente al Congreso de la República y en contra de lo hasta ahora aprobado. Esencialmente rechazan los trabajadores de la salud el que las EPS, transformadas en gestoras y convertido el Fondo Salud Mía en fiducia, esas gestoras pasen a administrar los recursos del Estado bajo otras figuras. Pero el gobierno ha dicho que no se va a eliminar la tutela, que no hay topes en los salarios, que tampoco se va a acabar con los hospitales y que va a destinar 2 billones de pesos de las deudas antiguas que tienen las EPS con los hospitales. Hay que recordar que la reforma a la salud le faltan 2 trámites precisamente aquí en el Congreso, que son el trámite en la Comisión Séptima de Cámara y en la plenaria también de Cámara. Los dejamos con esta imagen en donde se escuchan las consignas y las bubucelas de los que hoy protestan en contra de la reforma a la salud. Muchas gracias a Jennifer, y vamos ahora con José Fernando Patiño, que está en la Secretaría de Salud. José, ¿qué ocurre en este momento? Buenas tardes. Bien, a esta manifestación de los 400 hospitales del país se sumaron los 22 centros asistenciales de Bogotá, y es que las EPS les adeudan a los hospitales del distrito cerca de 350.000 millones de pesos. Pero lo que realmente vimos es que el drama lo viven realmente los ciudadanos, los pacientes. Este es el informe. La problemática que afrontan hoy los hospitales públicos afecta directamente a los usuarios del sistema de salud. Ellos no dudan en denunciar. Malo. Esto es unas filas muy tremendas para sacar una cita. Colas a las 5, 11, 4 de la mañana para sacar cita. Reclamamos que se inyecten recursos para los hospitales, para nuestra atención. Yo tengo un examen de 3 semanas, hace más de un mes, y volteé allí, volteé acá, y no me han podido dar la autorización. Cuentan que diariamente deben hacer largas filas para intentar obtener una ficha y así solicitar una cita médica. Afirman que constantemente les cancelan las consultas y deben reprogramarlas por la escasez de especialistas. Además, está la falta de insumos, las cirugías retrasadas y el hacinamiento en el servicio de urgencias. Los empleados del sector aseguran que también se ven afectados y que muchas veces el sueldo no les llega a tiempo. Los hospitales públicos se están trabajando con las uñas. Cerca de 4,5 billones de pesos les adeudan las EPS a 400 hospitales del país. Tan solo en los 22 centros asistenciales de la red pública de Bogotá, la suma asciende a 350.000 millones de pesos. Esto dificulta la contratación por la falta de recursos. El 1 de noviembre nos tocará cerrar servicios y dejar solamente las urgencias básicas. Pese a la advertencia de la Superintendencia de Salud de imponer sanciones a los trabajadores que obstruyan la atención a los pacientes, hoy varios empleados de hospitales hicieron un plantón para reclamar el respeto a sus derechos. 23.000 trabajadores del sector salud fueron convocados aquí en la capital para manifestarse y para hacer un plantón a las afueras de los 22 hospitales del distrito. Precisamente el secretario Aldo Cadena se refirió a la advertencia que había hecho la Superintendencia de Salud sobre las sanciones que podrían tener las personas que obstaculicen el servicio de salud hoy, este martes. Escuchemos. Nosotros lo que decimos es que la Superintendencia debería colocarle a cada trabajador y a cada gerente y a las comunidades, a los sindicatos que hoy salen a las calles y hoy están en las puertas de los hospitales, colocar una medalla, premiarlos por ese sentimiento de patria que tienen, porque lo que están es defendiendo la salud. Mira, aquí en la Secretaría de Salud desde las 10 hasta el mediodía
Hubo una cantidad de personas también manifestándose en contra no solamente de la deuda que tiene la CPS con los hospitales, sino también en contra de la reforma a la salud. Las marchas durante todo el día pues han ocasionado problemas de movilidad en la capital del país. Asociaciones de pacientes, gerentes de hospitales, estudiantes de medicina y movimientos sindicales y sociales pues también participaron de estas marchas. Es la información por ahora desde el centro de Bogotá. José Fernando Patiño, Noticias Caracol. José, muchas gracias. Y ahora vamos en vivo a Pereira, donde en medio de la crisis de la salud hoy se conoció un escándalo por el viaje en crucero que realizan 10 gerentes de hospitales de Risaralda con sus respectivas esposas pagados por una cooperativa. Freddy Gómez, ¿cómo es la historia y a dónde salieron los recursos del viaje? ¿De dónde salieron? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es una cooperativa creada por los mismos hospitales públicos de Risaralda. Se encarga de comprar medicamentos a gran escala y luego vendérselos de una manera económica a los mismos hospitales. La junta directiva de la cooperativa está conformada por los mismos gerentes que hoy están viajando. Ellos se reunieron y decidieron qué hacer con los excedentes. Esta vez, estos excedentes, esta utilidad de esta cooperativa la invirtieron en un crucero para ellos como representantes de los mismos hospitales. Esta cooperativa no entrega utilidades sino beneficios a los asociados y en este caso decidieron que el dinero de excedentes lo utilizarían en un crucero. Según Fernando Gutiérrez, asesor jurídico de Codesuris, es legal lo que hicieron y según él no utilizaron recursos públicos. Es una cooperativa conformada por las entidades de salud del Risaralda, ¿sí? Creada a través de una figura jurídica o una naturaleza solidaria, con una intención de brindar economía de escala a sus entidades asociadas, así mismo como beneficios. Pues por la dinámica de la comercialización de los medicamentos, era necesario conformar una entidad que agilizara o dinamizara la adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades asociadas. Pero Luis Alberto Martínez, presidente de la Liga de Usuarios de Risaralda, asegura que este dinero se habría podido utilizar en otro tipo de actividades que beneficiarían a los usuarios y hospitales. Nos parece muy grave que con dineros de la cooperativa de droga de los hospitales del departamento viajen los gerentes a un paseo, porque el objetivo de Codesuris es que se abarate el medicamento para los pacientes. En medio de las protestas que se vivieron por la crisis y la reforma a la salud, los sindicatos rechazaron que 10 gerentes y sus esposas estén viajando en un crucero de 8 días por el Caribe. Me parece terrible, me parece el colmo que mientras nosotros estamos luchando por los derechos de los pacientes y por los derechos de los médicos, los gerentes, que son los que están encargados de cuidar las instituciones de los pacientes, utilicen la plata de esas instituciones y la plata de la salud para irse de paseo. Los funcionarios salieron en el crucero el pasado sábado. Mientras tanto, los organismos de control anunciaron una investigación sobre este hecho. Y entre esos organismos de control está la Defensoría del Pueblo de Risaralda, que mediante un comunicado le va a pedir explicación a estos gerentes que llegarán el próximo domingo por qué utilizaron estos recursos en este viaje. Desde Pereira, Freddy Gómez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Freddy. En Medellín también salieron a marchar miles de personas en rechazo a la reforma que cursa en el Congreso y pidiéndole al gobierno una nueva propuesta que recoja la verdadera problemática del sector. Vamos en vivo con Diana Pérez. ¿Qué pasa a esta hora en la capital antioqueña? Diana, buenas tardes. Hola Juan, pues hasta ahora ya se acabaron las marchas acá en la capital de Antioquia. Fueron aproximadamente 2.000 personas del sector de la salud, médicos, enfermeros, asimismo odontólogos, que estuvieron marchando sobre todo el centro de Medellín. Ellos partieron desde la Universidad de Antioquia, en el Parque de los Deseos, estuvieron en la Clínica del Prado, también llegaron al Centro Administrativo La Alpujarra y por último terminaron en el Hospital General. Además de toda esa reforma a la salud que se pide en todo el país, ellos hablan de algo especial y es que dicen que los especialistas deben de salir de las universidades y no de los hospitales universitarios, ya que así se bajaría la calidad de estos médicos y daría pie a la corrupción. A esta hora solamente se atienden urgencias en algunos hospitales de la ciudad y no consultas externas. Esto fue entonces lo que pasó con la marcha en la capital de Antioquia. La información que tenemos desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Diana, muchas gracias. 12 de la tarde, 49 minutos. El presidente Juan Manuel Santos dijo que el gobierno pondrá todo su empeño en pagar las deudas que tiene con los hospitales. El jefe de Estado dijo que es falso que el gobierno busque afectar el salario de los trabajadores de la salud.
El presidente Juan Manuel Santos advirtió hoy que no permitirá que la prestación de los servicios de salud se debilite por las deudas de las EPS con los hospitales. Dijo que están listos cerca de 2 billones de pesos para sanear las deudas y garantizar la salud de los colombianos. El ministro de Hacienda, quien estuvo con nosotros en esta reunión, se va a sentar junto con el ministro de Salud y los miembros de la Comisión Séptima para ir viendo cómo podemos ir mientras se resuelve lo fundamental de la ley, se puede ir avanzando en darle más recursos a los hospitales. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que los enemigos de la reforma a la salud crearon varios mitos para desprestigiarla. Que nosotros queremos ponerle un tope a los salarios de médicos y especialistas. Eso es completamente falso. Se ha dicho que queremos en esta ley, que es una ley ordinaria, acabar con la tutela. Y una ley ordinaria jamás podría acabar con la tutela. No estamos recortando el plan de beneficios, todo lo contrario. El presidente dijo que es falso que el gobierno pretenda acabar con los hospitales públicos y le pidió a la Cámara de Representantes que acelere el estudio de la reforma a la salud. El proyecto de ley ordinaria de reforma a la salud ya surtió 2 debates en el Senado, pero aún le restan 2 en la Cámara de Representantes antes de su aprobación. Entre los artículos más polémicos de la propuesta están la creación de Salud Mía en reemplazo del FOSIGA, organismo que sería responsable de la administración, recaudo y distribución de los recursos del sector por 30 billones de pesos. El nombramiento de los gerentes de los hospitales, que estaría en manos de alcaldes y gobernadores. La eliminación de la integración vertical, lo que significa que los gestores de servicios de la salud en el país no podrán ser dueños de puntos de prestación de servicios y solo podrán remitir a sus clínicas casos de atención básica o de primer nivel. Y Mi Plan, un programa de beneficios integral en el que se definiría una lista de inclusión y exclusión de medicamentos y tratamientos en el servicio de la salud. La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una millonaria sanción a la firma administradora de Datacrédito por no respetar la privacidad de la información crediticia de los colombianos. La sanción de más de 412 millones de pesos, la más alta de este tipo en la historia, fue impuesta a la firma Experian Computec S.A., que opera las bases de datos de Datacrédito. La superintendencia descubrió que esta firma le dio claves a todos sus ejecutivos vendedores para que de manera ilegal pudieran consultar la información financiera de cualquier usuario, poniendo en riesgo la integridad y seguridad de los colombianos. Noticias Caracol alertó el pasado viernes sobre el grave riesgo que representan varias edificaciones de la Universidad Nacional por su avanzado estado de deterioro. En las últimas horas colapsó parte del techo de la Facultad de Derecho. En la Nacional está Juanita Gómez. ¿Qué es lo último sobre ese tema, Juanita? Buenas tardes. Que van a ver a continuación grabadas por varios de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, se alcanza a evidenciar la magnitud de esta emergencia que pudo haber terminado en tragedia si se tiene en cuenta la cantidad de personas y estudiantes que por allí transitan a diario. Nosotros hablamos con las directivas, con la comunidad universitaria y ellos nos han dicho que estos problemas y estos deterioros no solo se presentan en la Facultad de Derecho, también en la Facultad de Enfermería, Química, en la Biblioteca de Derecho y Ciencia Política y en el auditorio principal. Un estudiante de Derecho grabó desde su celular los momentos previos al colapso del techo, cuando llovía y el agua se filtraba en el edificio de su facultad. Segundos después, la estructura se desplomó. Así se veía el edificio, escombros a lo largo del pasillo, encharcamientos y un agujero de cerca de 1 metro de diámetro en el techo del segundo piso de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Según algunos estudiantes, si uno de ellos hubiera estado caminando en ese momento por el lugar, hoy estarían narrando una tragedia. Y es que ese edificio tiene 50 años, como lo explicó el propio vicerrector de ese centro de educación superior. Se colapsan los desagües, se llenan y entonces el agua obviamente se acumula sobre los elementos no estructurales, entonces inmediatamente el sobrepeso pues hace que caiga el cielo raso. El desplome pone en evidencia las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de esta universidad pública. Así lucía hace solo 5 días el cielo raso del auditorio principal de la universidad. Hoy la biblioteca de la Facultad de Derecho está fuera de funcionamiento. Algunos estudiantes se refirieron a la problemática. Química también está que se cae, goteras, cosas así, y pues es terrible que el edificio de Química
que se maneja material pues que podría resultar peligroso tenga ese tipo de problemas. Pero entonces sí hay un deterioro físico en la estructura de la universidad que es claro. Para las directivas, una de las razones de este rezago en la infraestructura es la falta de presupuesto. La universidad está tramitando ante el Congreso de la República la estampilla ProUN y universidades públicas, que esperamos recaudar 1 billón de pesos. Ahora, por instrucción del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias del Distrito, FOPAE, se desocupará el edificio y se deberá reparar de manera inmediata su techo. Las directivas de la Universidad Nacional también han dicho que actualmente se están llevando a cabo trabajos de prevención en todos los edificios del campus universitario. El colapso de parte del techo de la Facultad de Derecho podría catalogarse como la crónica de una caída anunciada. Precisamente, nuestro compañero Carlos Barragán publicó hace apenas 4 días este informe especial sobre los riesgos en varias edificaciones del campus universitario. Noticias Caracol investiga. Si Bogotá sufriera un terremoto, la Universidad Nacional sería uno de los sitios más afectados. En este plano de la Dirección de Estructura de la Universidad se advierte que el 56% de sus edificios tiene un alto grado de vulnerabilidad, que 15.000 metros cuadrados están en amenaza de ruina y que la red eléctrica está rajada. Los profesores encienden la alarma. Y de los 125 edificios, hay alrededor de 90 edificios que presentan crisis de distinta índole, unos más graves que otras. La sede de enfermería está en cuidados intensivos. Las grietas en paredes y columnas obligaron al cierre de donde funcionaban los servicios médicos y la librería. 11 edificios de la sede de Bogotá, por ejemplo, cuentan con grave estado de deterioro. El déficit de la Universidad Nacional para cubrir todos estos problemas de infraestructura es de 2 billones de pesos. Esta es la Facultad de Arquitectura. Aquí se formaron hombres de la talla del maestro Salmona. Está cerrada desde hace 1 año y medio por problemas estructurales. El peligro está en todas partes. La maleza se está devorando la edificación. Talleres y aulas están en abandono. Los estudiantes fueron desplazados al Polideportivo de la Nacional. Sí, el segundo piso es clase, primer piso es ejercicio. Y pues de un salón a otro se escucha mucho la clase del otro. Otros estudiantes reciben clase en el antiguo hospital de Caprecón. La infraestructura también es inadecuada, digamos, no alcanza a cumplir como todos los requerimientos que son necesarios a impartir el conocimiento, si fuera el caso, o a discutirlo. En la Facultad de Derecho, de la que fue decano Carlos Lleras Restrepo y donde estudiaron Gabo y los altos magistrados, la biblioteca está cerrada, el auditorio se inunda y los pupitres están deteriorados. El techo del segundo piso de esta facultad se cayó como si nada y lo único que pusieron fue como una tabla y como ni siquiera es un prefabricado, no sé qué es eso que se puso ahí para tapar el hueco y ya. La Facultad de Cine y Televisión está en ruinas, los pisos de madera se mecen con el peso y las tablas son verdaderas trampas. Así se ven desde afuera los salones clausurados por la amenaza estructural. Aquí la crisis también es financiera. Hoy seguimos funcionando con el mismo presupuesto del año 93, no solamente la Universidad Nacional, sino todas las universidades públicas. Un día después de que Noticias Caracol publicara este informe, la Universidad Nacional emitió un comunicado en el que dice que no hay crisis y que se están invirtiendo 35.000 millones en infraestructura. Pero 3 días después se desplomó el techo de Derecho. Constatamos que hay facultades con lujo de detalles que funcionan estructural y financieramente, como las ingenierías o la Facultad de Economía, cuyas aulas están a la altura de cualquier universidad privada. 12:58 minutos, hay locura entre las jovencitas y seguidores del cantante canadiense Justin Bieber. A las 3 de la tarde se abren las puertas del Campín, pero desde anoche muchas hicieron fila para ser las primeras en entrar y Claudia Lozano está en el estadio para que nos cuente cómo está el ambiente. Claudia. Hola Juan Diego, feliz tarde para todos y así es, los saludos desde las afueras del Estadio El Campín, donde a esta hora, o mejor dicho, desde anoche miles de fanáticas de la Estrella Juvenil se encuentran en este lugar para ser las primeritas en entrar a este super concierto. Bueno, cuéntame, ¿qué canciones quieres que cante Justin Bieber esta noche? Bueno, hay muchas, One Time, Baby, Fall, All Around the World, Loli. Bueno, cántanos tu preferida con todas las fanáticas que están acá. Bueno, esta es One Time. When I met, get my heart big and knock, knock. Like the more passing to seven, cause that's. If we do it, so like we so we got. So we gon' climb to the mountain. You know what? Muy bien, así es, todas las
las fanáticas a esta hora entonando las canciones de la estrella juvenil Justin Bieber, quien se espera que a las 8 en punto de la noche salga en tarima para deleitar a estas y a todas las fanáticas que vienen de nuestro país para este maravilloso concierto. ¿Qué sería capaz de hacer por ver a su artista favorito? Opine con el hashtag #PorMiArtistaYo. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Los padres de otros 2 jóvenes que prestaban servicio militar en distintos batallones del ejército del país denunciaron la muerte de sus hijos y exigieron las investigaciones que permitan aclarar los hechos. Los casos se presentaron en Huila y Cauca. En las últimas horas se conocieron 2 casos nuevos de jóvenes que perdieron la vida cuando prestaban servicio en unidades militares que operan en el país. En Neiva se presentó una de estas muertes el pasado fin de semana. María del Carmen Salazar denunció que su hijo, el soldado profesional Joan Darío Moya, murió en extrañas circunstancias. Pues el teniente González me llamó a las 12:54 el día viernes y me dijo que mi hijo se había pegado un disparo en el pecho. Esta mujer pidió una investigación clara para conocer qué fue lo que pasó con su hijo. Mi hijo me llamó el miércoles y me llamó contento, se reía, estaba feliz, y el jueves me llamó y me dijo que él iba a seguir en la profesional y eso no lo creo. Yo pido una investigación más a fondo para esclarecer los hechos de mi hijo. El otro caso fue denunciado desde Riohacha, en La Guajira, por Martín Patiño, el padre de un joven que también murió en hechos confusos hace pocos meses durante su servicio militar en un batallón de Popayán. El coronel de la unidad ya llamó y le dijo a la esposa mía que así, sin anestesia y sin nada, le dijo a la esposa mía que mi hijo se acababa de quitar la vida. Imagínese. No, señor, el hijo mío tenía muchas razones para vivir, tenía un niño que hoy tiene 2 años. Él quería, me decía, papi, ahora que llegamos vamos a visitar al niño, le vamos a llevar un televisor, le vamos a llevar esto. Entre tanto, en las próximas horas se adelantarán las honras fúnebres del joven bachiller David Evia, que prestaba su servicio militar en la Escuela de Logística del Ejército y quien fue asesinado el pasado fin de semana. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, acaba de pronunciarse sobre el fallo que está próximo a dictar la Procuraduría General y que algunos creen que sería ordenando su destitución ante irregularidades en el cambio del modelo de aseo en Bogotá. Esto dijo el burgomaestre esta mañana durante la inauguración de nuevas obras en la planta de agua de Tibitoc. Quieran destituir un alcalde elegido con 732.000 votos porque consideran que es irregular desprivatizar un servicio público y quitarle el negocio a unas personas que estaban manipulando el precio de tal manera que en una década le quitaron a los bogotanos 500.000 millones de pesos de exceso en tarifas. En Cartagena comenzaron las obras de demolición de un puente ubicado sobre la avenida Pedro Heredia, vía que comunica el sur con el centro histórico de esa ciudad. Vamos en vivo con Ronald Avellaneda. ¿Esta demolición a qué obra dará paso y qué planean construir allí? Ronald, buenas tardes. Juan, hay que decir que la obra ya de demolición está en fase inicial. Esta demolición que ustedes ven en el fondo, como se aprecia allí en la imagen, la realiza una retroexcavadora a la cual a su brazo mecánico le han adaptado un martillo. Ese hueco que está haciendo allí y que ya lo ha hecho en todo el tramo del puente, se llama cuadricular el área donde se va a hacer la demolición, un hueco como ese que ustedes ven allí y que hace ese martillo gigante. Con esto lo que hacen es sectorizar las áreas donde van, digamos, posteriormente desplegar o quitar todo lo que son las láminas o las, digamos, con el concreto con que está construido el puente. Hay que decir que este puente le dará paso a una glorieta de 6 carriles en donde habrá retorno del norte hacia el sur. Son más de 25 años de funcionamiento que en este momento quedan reducidos a escombros y según ha dicho el alcalde de la ciudad de Cartagena, Dionisio Vélez, en un plazo de 9 meses y en una inversión superior a los 17.500 millones de pesos, se cambiará por completo la movilidad de los cartageneros que transitan por la avenida Pedro Heredia a la altura del mercado de Basurto. Así que estaremos muy pendientes de cómo evolucionan estas obras de demolición del antiguo puente de Basurto aquí en Cartagena. Por el momento es toda información. Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. Gracias, Ronald. La muerte de varios perros tiene preocupados a los habitantes de varios municipios del departamento del Cauca. Más allá de la crueldad contra los animales, las autoridades tienen varias hipótesis. Y vamos a hablar de ese tema con Eduardo Manzano. Eduardo, buenas tardes. ¿Y de qué se trata? Hola Juan Diego, buenas tardes. Se trata de la muerte de 30 perros aproximadamente en 3 barrios del sur de Santander de Quilichao,
en un mes. Estos barrios están ubicados muy cerca de una base militar, por eso las autoridades creen que se trataría de una estrategia de grupos armados ilegales para eliminar estos perros que alertan sobre la presencia de extraños y también sobre la presencia de artefactos explosivos, y por eso estarían envenenando a los perros ubicados o que permanecen en las calles de estos barrios. La otra sería la hipótesis que manejan las autoridades, un inescrupuloso que de pronto está asesinando a los perros por una razón que todavía no se ha establecido. En las últimas horas llegó también un gato con signos de intoxicación a una clínica veterinaria aquí en el municipio de Santander de Quilichao. La policía conformó un grupo especializado para investigar estos casos y han reforzado la seguridad aquí en Santander de Quilichao y también en el municipio de Miranda, donde se ha detectado que en 2 barrios se ha presentado la muerte de perros y precisamente en uno de ellos hay muy cerca una base militar. Información en el norte del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Eduardo, muchas gracias. Las empresas públicas de Medellín se anticiparon a la Navidad y hoy dieron a conocer los alumbrados que adornarán a la capital antioqueña en esa temporada. Juan Pablo López, ¿cuándo se encienden las luces? Buenas tardes. Mónica, buenas tardes. Será el 1 de diciembre en un ritual que tendrá lugar muy cerca de la fuente del edificio de EPM. Las imágenes que ustedes están viendo a continuación corresponden a cerca de 260 personas que están trabajando en la elaboración y en el diseño de estas figuras que pueden alcanzar hasta los 24 metros de alto en el caso de la vela que estará en el Cerro Notibara o en el Pueblito Paisa, una vela que iluminará los sueños y los deseos de los antioqueños. Hay algunos datos técnicos que quiero contarles. Son 27 millones de bombillas LED que serán utilizadas, 10 toneladas de papel metalizado y además 150 toneladas de hierro para armar las figuras. Una comparación y una dimensión para que ustedes tengan en la mente más o menos cómo va a ser el alumbrado navideño. Será una manguera iluminada casi de 730 kilómetros, esto quiere decir más o menos trazando una línea recta desde Medellín hasta Barranquilla, iluminada absolutamente. Tendrá un componente ecológico bastante importante y además un componente social. Las personas que participaron en la elaboración de los alumbrados navideños son en su mayoría madres, cabezas de familia, así que los esperamos a partir del 1 de diciembre a las 7 de la noche, donde se hará todo el ritual de encendido del alumbrado navideño que espera cerca de 60.000 personas diariamente aquí en el río Medellín, en la playa y en más de 100 parques de la ciudad. Información desde Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Pablo. Y un sargento del ejército identificado como Nelson Rossi Garrido fue capturado en el barrio Zulima, al occidente de Cúcuta, en norte de Santander. El uniformado fue sorprendido con 52 granadas calibre 40 milímetros. Según las autoridades, el militar transportaba el arsenal en un bolso en el baúl de su moto. A esta hora la policía investiga la procedencia del material bélico de uso privativo de las fuerzas militares y hacia dónde iba a ser llevado.